Hola a todos, querido público, ¿cómo están? Espero les esté yendo muy bien. Un saludo a todos de parte de su servidor y mi queridísima Gracielena Candela. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Qué bueno, qué Bienvenido, bueno. Gracias, bienvenidos. igualmente, igualmente. Que no se les olvide al público, síganos en YouTube o en Spotify como Ethicscom. Aquí nos tienen a sus órdenes. Y el día de hoy tenemos un muy buen tema. Estamos hablando o vamos a hablar sobre el ego y el ego a lo mejor en comparación con el egocentrismo. ¿Cómo, Ujú. cómo damos inicio a esta temática, Gracia? Tú sabes que a veces tenemos la mala costumbre de hablar sobre un tema y no conocer los conceptos. Resulta que el ego no es malo. El ego forma parte de nuestra personalidad. Es lo que nos permite construir nuestra personalidad. Pero cuando el ego se exacerba, es decir, se va a un extremo, es lo que nosotros llamamos egocentrismo. Entonces, el egocentrismo básicamente es la exaltación de su máximo nivel de la propia personalidad, pero que llega a tal punto de endiosarse que no empatiza, sino que impone a través de su conducta, ¿no? Y a través de sus procesos, bien sea que seas un político, bien sea que seas un empresario, en fin, donde tú te desenvuelvas en la vida. E incluso a nivel familiar. Sucede muchas veces y bueno, y ahí se va el tema del narcisismo también, ¿no? Porque el egocentrismo y el narcisismo son como que hay un piecito en cada lado. ¿Cómo tú lo ves a nivel corporativo y a nivel ético? Porque ya eso es un comportamiento y manejar eso en una empresa, que una persona no se ha trabajado el egocentrismo y manejar el tema ético es así como que no me importa. Sí. No, ese tema a mí se me hace súper interesante porque coincido contigo. Yo creo que el ego, de cierta manera, como concepto, así como dices tú, es un concepto psicológico que habla sobre el yo, sobre tu persona. Y todos, de Exacto. cierta manera, velamos por nuestros propios intereses. Empezando por ahí. Ahora, en el ámbito de la ética y del cumplimiento es súper interesante porque nosotros en el día a día, dentro del área, estamos peleando o tratando de resolver conflictos de interés. Y este es uno de los principales conflictos de interés. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a toda organización, ¿qué es una de las primeras cosas que te hacen firmar? Te hacen firmar que los intereses de la empresa están por encima de tus intereses personales. En la ley viene, sobre todo en los altos ejecutivos, la junta directiva, en varias de las leyes, para no decir en todas, viene que una de las responsabilidades más importantes de la junta directiva es su deber de lealtad y de conflicto de interés, que es decir, tiene que sobreponer los intereses de la empresa por encima de sus intereses personales. Pero es tan importante esto, y tú mencionabas los dos lados, el lado positivo y el lado negativo. Es tan importante esto en el ámbito empresarial. ¿Por qué? Porque cuando tú ves las peores estafas, las peores multas o violaciones de las empresas, es porque quienes estaban en los altos mandos de la organización, un CEO, miembros de la junta directiva o altos ejecutivos, pues estaban velando por sus intereses personales por encima de los otros. ¿A qué me refiero con esto? Comprando obras de arte de muchísimo valor, con el presupuesto de la empresa, ¿no? Pero eran para ellos, malgastando el dinero. Yo tengo un ejemplo de CEOs que utilizan el dinero, por decirlo así, para hacer eventos personales de grupos específicos, ¿no? Juegos de fútbol en O altos de golf, estadios mundiales, o de juegos golf. de golf con apuestas increíbles dentro del juego. Entonces, este tipo se supone que si vas a poner los intereses de la empresa por encima de los tuyos, ¿cuántas empresas no han sido entradas dentro de fraude, no? ¿Por qué? Porque los bonos de los altos ejecutivos, entre otros, pues eran punto principal antes de cualquier otro interés de los empleados, de la empresa, de los accionistas. Entonces es un balance muy importante que se tiene que tratar de llegar, que se tiene que tratar de balancear, pero que es muy difícil dentro del día a día. Ahora, tú sabes que a mí me tocó una experiencia recién asumiendo la vicepresidencia del canal donde yo estuve. Había un programa muy, muy famoso en ese momento que tenía que ver con competiciones de cantantes, músicos, ¿no?
y faltaban 5 capítulos para terminar la temporada. Y me llega el ancla y me dice que se va. Y yo le Oh, digo: "¿Cómo que te vas?". "Sí, me voy para el canal de la competencia". Yo le dije: "No, mira, ya va. Me están llegando 5 capítulos de España, me lo grabas y te vas, no hay ningún problema. Sí, o sea, bienvenido, además si te están dando una oportunidad mucho más grande, te están pagando, no hay ningún inconveniente". Y él me dijo: "No, yo me voy". Dije: "No me puedes dejar colgando, o sea, tú eres la imagen del programa, que yo me voy". Y entonces me dice: "Es que yo soy fulanito de tal". Entonces yo ahí le dije: "Bueno, yo soy Gracielena Candela, ¿qué te puedo decir?". Pero no se lo dije en mucho función del gusto. ego, sino sí, porque, o sea, a mí me resbalaba el tema del ego, o sea, yo soy vicepresidenta del canal y yo tuve que acudir lamentablemente al juzgado legal, o sea, meterle prácticamente no una demanda, pero sí un bloqueo, porque me estaba dañando mi programación. Y entonces fue efectivo el tema legal, me llama el vicepresidente de programación y me dice estas palabras, me dice: "Graciela Elena, pero por favor", yo le dije: "No, es que él tiene que terminarme el programa, porque si no me lo termina, bueno, ya yo buscaré quién, pero es que éticamente lo tiene que hacer, o sea, hay un contrato firmado, me está dañando la programación". Ujú. Y me dice esta palabra, y me dice: "Pero recuerda que tú en algún momento vas a venir a trabajar con nosotros". Le dije: "Pero es que yo no estoy trabajando con ustedes en este momento, yo tengo ahorita una responsabilidad en este canal y lamentablemente yo no voy a ceder". Y no salió el programa. Pero el programa era, era para los domingos y estaba patrocinado con un cliente muy importante de artículos de casa. eh, y bueno, resulta que el presidente de esa compañía me llama, El yo, patrocinador. el patrocinador, y yo dije: "Ay, Dios mío, ¿qué pasó aquí?". Y muy amable, ¿no? Un caballero, y me dice: "Gracias, ¿tú te acuerdas de mí?". Yo dije: "Ay, discúlpeme, pero no, no, tú me entrevistaste hace como 2 3 años". Por eso es que uno tiene que hacer el bien y no mirar a quién. Era en ese momento gerente de marketing y lo pasaron a ser Muchas vueltas. presidente de la compañía, ¿no? Y claro, por esa empatía él me llama. Me dice: "Gracias, yo quiero saber lo que pasó". Y le echo el cuento. Me dice: "Yo estoy de acuerdo contigo y eso es un tema de valores y él no merece que nosotros lo patrocinemos y yo no voy a apoyar el programa". Entonces aparece uno como el malo, pero ¿qué le costaba a este joven grabarme los 5 capítulos y después irse al otro canal? Es un tema de ego, ¿sabes? O, no de ego, de egocentrismo. Entonces, Sí, a veces yo he sido tildada como muy fuerte, muy dura, y no, sino que hay un tema, hay un límite, o sea, la responsabilidad de un periodista o de un gerente en los medios de comunicación es enorme, o sea, porque lo ven millones de personas, ¿sabes? Entonces, no solamente yo tenía que asumir un liderazgo en la calle por el rating, sino un liderazgo interno, porque si yo no hacía eso, cualquiera se iba y me dejaba colgando el claro, programa. O sea, ¿me claro. explico? Entonces, te pongo ese ejemplo como para que lo tengas de referencia. No, es un excelente ejemplo, ¿no? Y como decía ahorita que estabas, o la mueca que hacía, el mundo da muchas vueltas, tú no sabes en dónde vas a estar, pero es de compromisos. El ejemplo que me estás dando de este empleado es cumplir tus compromisos legales o tus compromisos Claro, morales, ¿no? Como dices tú, oye, te quedaban 5 capítulos, o sea, es el cómo llegas mejor a un acuerdo de adelantar los capítulos, coordinarse, ver cómo puedes hacer las grabaciones para terminar esto de una manera en la que cumples con tus compromisos, cumples con tu contrato y de ahí ya te vas para el otro lado, ¿no? Y la otra empresa también debió de haber sabido que claro existía que lo un sabía, contrato todavía, ¿no? Con esta persona y que claro. debía de entregar. Pero es Entonces, cuando te ven poca cosa, ¿ves? Y es el ego, no el ego, el egocentrismo, o sea, es claro, que, bueno, yo soy poderoso. Y bueno, es verdad, nosotros éramos un canal que estaba arrancando, pero tampoco éramos unos bobos. claro, Entonces, y lo más bonito fue la respuesta del patrocinador, porque, claro, el patrocinador debe haber dicho: "Ve, esa mujer, ¿qué no habrán dicho de mí?". O sea, dieron, y fíjate, él verificó, a mí me pareció eso espectacular y de un alto nivel claro, profesional, porque él fue a verificar qué fue lo que pasó. claro, y Y por eso qué es lo habías hecho lo que hiciste. claro, eso es un excelente gerente, es Sí, magnífico ¿no? que una persona verifique la información. No, 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 y como dices tú, él es el que estaba brindando los fondos, era el patrocinador del evento. Sí, sí, De la misma manera, por ejemplo, a mí
a mí me ha pasado que hay muchas empresas que invierten, accionistas o sociedades de inversión que invierten en empresas que ya no va un representante clásico del accionista, sino que mandan a un representante del comité de sustentabilidad, del comité de ética y cumplimiento, que es quien entra a las juntas de administración o la presentación de estados de resultados y es quien está preguntando, tal cual como lo mencionas tú con este patrocinador, ese representante del comité está diciendo, pero ¿cómo estás ayudando a los clientes? ¿Pero cómo estás coordinándote con, no sé, respetando el medio ambiente? ¿Cómo estás en aspectos de riesgo? Pero son conceptos ya no comerciales, no financieros, que los altos ejecutivos de las empresas están empezando a tener que justificar dentro de sus presentaciones de estados financieros. Y además que, mira, uno va evolucionando como ser humano. No es lo mismo en la época de nuestros padres que tu papá te decía, es así, punto. O tus abuelos. Y tú con una mirada, tú decías, está bien. Ahorita siéntate con un hijo de 14 años a ver qué pasa. O sea. De 10, de 10. Bueno, en tu caso de 10. Mi hijo parece que tuviera 20 años y tiene apenas 13. Tiene un discurso, un pensamiento que tú dices, ajá, ¿y cómo hago si tu cuerpito tiene 13 años, pero tú piensas ya como 20? Sí. O sea, es fuerte. Entonces, juega la personalidad, quién es más fuerte. Aquí vamos a hablarlo ya desde el punto de vista familiar también. O sea, esto es un trabajo permanente que uno se tiene que hacer. Como dices tú, uno tiene que mirarse en el espejo todo el tiempo, no como un tema egocéntrico, sino como un tema que estoy haciendo bien y cómo también yo me respeto, porque uno puede salir golpeado en esto, ¿no? Cuando uno es muy firme para respetar el tema idóneo que pueda contribuir para todos, porque no todo el mundo lo mastica, no todo el mundo te apoya. Uno lleva a veces palazos porque el tema de que porque yo lo digo, bueno, pero ¿cuál es el argumento? O yo no quiero trabajar contigo, pero porque es el argumento que tú no quieres trabajar conmigo, ¿sabes? No hay que tener miedo a preguntar. La gente dice, no, porque es que este hombre es poderoso. ¿Poderoso en qué? Los que están arriba pueden estar abajo y los que están abajo pueden subir arriba. Eso es el pan nuestro de cada día. No, y hay que aceptar también, ¿no? Yo coincido como iniciabas tú dentro del capítulo, el ego en sí se puede utilizar en un sentido positivo de autoconocimiento, de motivación, con la finalidad de tú conocerte mejor y ser mejor persona y seguir desarrollándote. Pero cuando entras dentro de los ámbitos negativos o de egocentrismo, en donde te estás perjudicando a ti o tú estás perjudicando a otros, es cuando debes de cierta manera buscar, quiero llamar ayuda o empezar a conocerte mejor para ver cómo de cierta manera puedes tratar de limitar, ¿no? ese tipo de comportamientos. Pero estando del lado positivo, hay que aceptar también que tu personalidad y la forma en cómo manejas las cosas puede hacer de cierta manera irritar a las personas automáticamente, sin tú en algún momento tener nada en contra de ellos, ¿no? El cómo lo manejes es lo que tenemos que buscar, ¿no? Es sobre esas situaciones, cómo manejar la mejor manera de sobrellevar esas, no sé, personas acomplejadas o inseguras, pero de cierta manera tú también velar a que no te perjudiquen a ti. Y yo le diría a los emprendedores y a los gerentes que están iniciándose, incluso los que ya están montados, que se reeduquen desde el punto de vista psicológico y que sean también educadores. Es decir, no solamente basta tener todo el conocimiento técnico de una profesión, sino que es que hay que entender al ser humano que tenemos enfrente para llevar una convivencia mucho más saludable y poder aprender del otro. Nosotros no tenemos la verdad absoluta nunca, siempre estamos aprendiendo, es un eterno retorno, dar y dar. Y si nosotros no nos evaluamos y evaluamos al otro, pero bajo una óptica formativa de querer pues consolidar un equipo de trabajo, ahí estamos perdiendo, aunque tengamos el conocimiento técnico de nuestra profesión. Excelente. Espero les haya gustado esta charla y las opiniones de su servidor y de Gracielena. Y gracias a todos por continuar viendo nuestros videos.